Alabado sea el Señor por siempre y para siempre. Es para mí una bendición el poder compartir la palabra de Dios contigo y expresarte el eterno y gran amor de aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz, el cual resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en este peregrinar que nos ha tocado vivir, estar aquí en este mundo de circunstancias, de tiempo temporal, aflicción pasajera, pero que un día descansaremos en el regazo de la redoma de Dios para tener paz y tranquilidad. Vamos construyendo y caminando hacia la ruta de la cima de nuestra victoria, esperanzados en que Dios tiene el control. Dios tiene el control. En esta ocasión quisiera compartirles un texto de la palabra del Señor que es corto pero profundo en su contenido y esencia. El mismo dice de la siguiente manera. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tendremos a desarrollar el tema la fe. Este será el tema que vamos a compartir a continuación. La fe. Dice así Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia, lenguaje sencillo, lenguaje actual, el mismo texto nos dice así. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Qué tremendo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. La palabra del Señor también nos dice en otra versión, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es certeza de cosas que no se pueden ver. La Biblia de las Américas nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante poder nosotros desarrollar este tema, la fe. Se nos presenta como no una opción, sino un camino, como una senda, como algo por donde podemos transitar y tener la confianza de que vamos a tener la victoria. Fe es seguridad, fe es confianza, fe es certeza. Todos tenemos necesidades, todos tenemos el deseo de aprender y de crecer en el Señor. Y somos llamados a cambio, somos llamados a una transformación personal, interna, en el corazón. Y esta transformación ocurre cuando oímos la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la mente es donde se desarrollan los grandes dilemas, las grandes batallas, los grandes conflictos del ser humano. Se ha escrito, se ha desarrollado, se ha investigado mucho acerca de la salud y se dice que muchas de las enfermedades que sufre la raza humana en este tiempo son de carácter o son de origen mental, es decir, provienen de una estima, provienen de
un estado de conciencia provienen de un pensamiento que atormenta, que señala, que acusa. Y todo estado de conciencia negativo que te produce en ti ansiedad y preocupación, a la vez conlleva y trae consigo enfermedades. Hay un texto de la palabra del Señor que yo uso y cuando me siento ahí un poco, tú sabes, con la con la mente ahí batallando, luchando y una serie de cosas que nos pasa a todos, yo me tengo que enchufar con este versículo y alimentarme con esta esperanza y vivir en la realidad de que hay pensamientos, hay perturbaciones, hay situaciones temporales que yo tengo que vencer. Proverbios 15:13 me dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando en mi corazón hay alegría, cuando en mis pensamientos hay una coherencia de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago en armonía, con amor, con esperanza, con equilibrio, entonces mi rostro va a estar alegre, va a estar hermoseado, mi cuerpo va a estar saludable. Si mi mente está en comunión con el Señor y yo practico no el yoga, no la parapsicología, no la regresión, no la relajación esta de practicar cosas y técnicas orientales. Eso yo no estoy predicando eso. Eso es metafísica, eso es por ahí un movimiento que se llama ciencia cristiana. Yo no predico eso, hermano. Yo tampoco predico este concepto que tiene la escuela de la prosperidad, la semilla de fe, en el sentido de que el hombre es el centro, es el que tiene el control. No, hermano, yo no predico eso. Cada cosa tiene su contexto en la escritura. Yo te predico a Cristo, su mensaje, que es salvación, que es liberación, que es restauración. Y aquí me dice la palabra del Señor que cuando mi corazón está alegre, es decir, cuando mis pensamientos están en conexión con el Señor, mi rostro va a estar hermoso, radiante. Me voy a mirar en el espejo y voy a decir, Señor, gracias, porque aunque estoy pasando por esta situación, tú me vas a dar la victoria. Tú estás conmigo, cual poderoso gigante. Tú me vas a enseñar la senda, el camino de la victoria. Mas dice, por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando hay dolor en mi corazón, cuando hay tristeza, cuando hay raíces de amargura, cuando hay cansancio, cuando hay fatiga, cuando hay estrés, cuando hay preocupaciones, cuando hay condenación, cuando hay una conciencia de dolor, una conciencia de recuerdos amargos que me atormenta, que no me dejan dormir, que me quitan el deseo de surgir, de avanzar, de comer, de vestir bien, de hacer las cosas, de estudiar, de trabajar, de pensar. Allá hay un problema. Cuando tengo todo este cúmulo de cosas, los científicos a eso le han puesto un nombre, el estrés. La Biblia lo llama ansiedad, preocupación. Y la mejor manera de uno estar en comunión con el Señor es que mis pensamientos puedan eh, tener un fundamento en la Biblia. Te leo otro texto más que nos trae armonía al corazón. El profeta Jeremías, hablando al pueblo cuando iban a ser llevados cautivos a Babilonia, sabía que iban a tener mucha ansiedad y preocupaciones. Iban a ser arrancados de su tierra, iban a ser llevados al exilio, iban a vivir como extranjeros, iban a vivir y conocer otra cultura. Quizás el temor a ser influenciado por la idolatría de Babilonia, el sistema corrupto que había en aquella época, pues les creaba una serie de preguntas y de intereses. ¿Cómo nos vamos a mover de nuestra localidad, Judá, que significa alabanza, a Babilonia, que significa confusión?
¿Cómo me voy a mover del lugar de mi alabanza al lugar de la confusión? Entonces el profeta, usado por el Señor, les da una palabra. Y esta palabra yo la hago mía. Tiene una aplicación en el momento cuando él se las dijo a, a los judíos de su época, pero para mí tiene una aplicación hoy. Y la quiero compartir contigo. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene para mí pensamientos de paz. Paz significa ausencia de tribulación. Significa que Dios está conmigo, que Dios tiene el control. Y un elemento, una porción que me va a ayudar, que me va a sostener, que me va a alentar, es la fe. La fe tiene como propósito alimentarme la esperanza, alimentarme la convicción de un mejor mañana, alimentarme en la realidad de que Él tiene el control. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Eso es fe. Eso es fe. Entonces podríamos decir que fe es persuasión, que fe es credibilidad, que fe es estar moralmente convencido, que fe es fidelidad, sistema de verdad, gracia, fiel. Cuando yo hablo de fe y busco una definición, tiene que ver con fidelidad, fiel, gracia, sistema de verdad, credibilidad. Y cuando yo todo eso lo hago mío, estoy moralmente convencido de la existencia de mi Dios, de mi Salvador, de la verdad que me lleva a contemplar en equilibrio que aunque todo aparentemente esté mal, Dios tiene el control. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. No debemos temer mal alguno. Del concepto de fe se desprenden dos palabras: certeza y convicción. ¿Qué es certeza? Certeza es esencia, confianza y sustancia. ¿Qué es convicción? Tiene que ver con una prueba, tiene que ver con una certeza, tiene que ver con la existencia de algo que me da valor, que me da la confianza, que me da la seguridad, que me da la certeza de avanzar. Basado en esto, fe más que un credo o asentimiento mental, es un estilo de vida que se basa en las promesas hechas por el Padre, que se cumplen a través de la confianza puesta en su Hijo Jesucristo. Todo esto se resume en relación íntima y personal con Dios. Cuando tenemos fe, accionamos en el amor y respeto a los demás. La pregunta: ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe?
La fe, como he dicho, tiene una relación directa con certeza, con convicción, con fidelidad, con esperanza. Y cuando hablamos de cómo viene la fe, tenemos que irnos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Otra versión dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cómo viene la fe? Sencillo. Oyendo mensajes que me hablen de Jesucristo, del Jesucristo bíblico, no del Jesucristo utópico, no del Jesucristo que algunos por allí se imaginan, no, del Jesucristo que está en las Escrituras, del que compartió con la samaritana, que compartía con los que consideraban en la época personas no gratas, como los pecadores, los publicanos, que supo también relacionarse con los de alta jerarquía, como Nicodemo. Es decir, Jesús no es exclusivo de un grupo. El que lo quiera recibir, Él no se niega a entrar a su corazón. No importa el estatus social, no importa el trasfondo de donde venga y lo que esté pasando, o cuál sea su apellido, el color de su piel, no. Jesucristo venció estas limitantes, yo no sé cómo denominarle, que hemos inventado nosotros, el sistema apartheid mundial, de segregación racial, que tú eres visto producto de el idioma que hablas, el color de tu piel, tu apellido, de dónde tú vienes. Así nosotros calificamos a las personas y eso es discriminación racial. Dios nos creó, varón y hembra nos creó para que nos multiplicáramos, para que sojuzgáramos la tierra, no para que nos destruyéramos el uno al otro y nos señaláramos por nuestro trasfondo social, por el color de nuestra piel, por nuestro idioma. No. Quien piense y haga así es una persona que no puede decir que cree en Dios. No puede pregonar que cree en Jesucristo alguien que no ama a su prójimo. Que no comparte mi fe, que no comparte mis creencias. Bueno, eso es otra cosa, pero la Biblia me dice que yo debo amar a mi prójimo. Jesucristo venció el prejuicio social, religioso, tratando con samaritanos, que para efectos de los judíos eran personas que estaban mezcladas con el paganismo. Jesucristo no los rechazó. Es más, Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuando Jesucristo entra en el corazón del hombre, le cambia. Y no importa de qué religión o movimiento venga, porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo tampoco es una persona que le impone a nadie nada, no. Jesucristo es poder de Dios para sanidad, para restauración, para revelación. Y Él vino con la finalidad de darnos vida y vida en abundancia. Quien quiere esa vida, quien quiere esa abundancia, va a tener que tomar una decisión. Dejar a un lado sus prejuicios raciales, religiosos, étnicos y venir a Cristo. Venir a Cristo. Pablo, en su carta a los Gálatas, lo expresa muy bien claramente. De una manera bien clara, él nos establece aquí cómo es esto.
Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar y justificar, fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Y mire cómo dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Cristo hay victoria por su promesa. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Somos uno en el mensaje, somos uno en el Señor, y debemos guardar el vínculo perfecto de la paz. La palabra oír, oye, significa entender, escuchar, hablar, llegar a oído, obedecer, oír, hablar, oyente. Cuando yo oigo la palabra del Señor, entonces entiendo, escucho, puedo hablarla, puedo llegar a entenderla, puedo llegar a obedecerla, puedo ser un oyente que va a poner en práctica la palabra del Señor. ¿Con qué compara Jesucristo la fe? ¿Con qué compara Jesucristo la fe? La fe es comparada por el Señor, según Mateo 17:20, como dice acá. Vamos a leer primero. Mateo 17:20, vamos a ver cómo compara el Señor la fe. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Con qué compara el Señor la fe? Aquí lo dice: con un grano de mostaza, con una semilla de mostaza. Yo en una oportunidad tuve la bendición de tener en mi mano varios granos, semillas de mostaza, y parece punticos negros, porque son muy pequeños los granos de mostaza. Pero cuando esta semilla es sembrada, produce una hortaliza, un árbol gigantesco, en el sentido de en proporción con el tamaño de su semilla. Entonces el Señor lo que nos está queriendo decir acá es que, mira, tú puedes, y es lo que le estaba enfocando a sus discípulos con relación a una serie de acontecimientos que estaban ocurriendo, tú puedes tener una fe pequeña,
en la medida que tú la siembras, la cultivas, oyes la palabra, la practicas, eso con el tiempo se va a convertir en un árbol que va a dar mucha sombra a otras personas. Entonces lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esto no es super fe, como andan por ahí pregonando algunos, la super fe. Yo no predico eso. Esto es algo que trasciende más a todo esto. Es la confianza puesta en Jesucristo. Confianza que puede ser pequeña, pero cuando se va aumentando en relación con Cristo, eso va creciendo, creciendo. Y podríamos ordenar a cualquier montaña que se quite. Ahora, no es que te vas a parar enfrente a una montaña y le vas a decir quítate y ella se va a quitar. No, ahí está hablando de forma metafórica, con relación a aquellas cosas que vemos nosotros como gigantes. Y yo te pregunto, ¿qué gigante, qué montaña, qué situación difícil estás pasando en este momento que te impide ver la gloria y la bendición de Dios, que te impide ver la respuesta? Si ves como imposible poder llegar a donde Dios te ha dicho, a la cima de su victoria, hoy es momento para que reflexiones y pienses en esto. Dios tiene el control. Confía en Él. Aunque tú consideres que sea una confianza insignificante, que no tiene mucha fuerza, confía en Él. Deposita tu confianza en Él. Como dice el salmista, Él hará. Deja que Él obre aún en tu adversidad y verás cómo esa situación que tú ves muy difícil va a tener una solución. Tu oración va a tener una respuesta. Tu oración va a tener una respuesta. ¿En quién debemos tener fe? Marcos 11:22. Vamos a ver qué nos dice el hermano Marcos. Marcos 11:22. ¿En quién debemos tener fe? Aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En quién debemos tener fe? En Dios. Más nada. Tú pon tu confianza en Dios y Él hará. ¿Para qué sirve la fe? La fe sirve para crecer en la adversidad, esperar en silencio, vivir en salvación, recibir y dar, accionar, avanzar hacia un destino, levantarse y seguir adelante, estar de pie como mirando al invisible, mirar con la óptica de Dios, superar los imposibles, soñar con los ojos abiertos, seguir creyendo aunque todo se derrumbe en mi vida y alrededor, ser más que vencedor, vencer el mundo. Si te caíste, vuélvete a levantar. Si te sientes cansado, vuelve a creer. Si te dejaron solo, ten confianza. Levántate, no temas, cree y acciona, que algo nuevo viene para ti. Espero esta palabra te haya ayudado y te dé aliento para avanzar y seguir adelante. Son las noticias buenas del Evangelio que nos deben sembrar siempre confianza. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo.
Que Dios añada bendición y vida eterna a su palabra, te guarde y te bendiga y haga resplandecer su gloria, su nombre, su presencia sobre ti. Seas guardado y seas librado de todo mal, y el ángel que defendió a Jacob te guarde y te proteja. Sé sustentado con toda bendición de lo alto, y que el Dios Todopoderoso abra camino donde no lo hay, y toda montaña de adversidad sea quitada, y venga el consuelo y la esperanza que viene de lo alto. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Amén.